Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. Vamos allá con nuestro consultorio de fondos de inversión, 91 533 18 51. Me acompañan, como siempre, el equipo de los miércoles. José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim. Don José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profim. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Con estos rayos de sol que alegran la vida. Fantástico. Nosotros ahora mismo que disfrutamos de nuevos estudios aquí en Radio Intereconomía, por lo menos tenemos ventanales. La verdad es que también da bastante más envidia ver cómo la gente está paseando por las calles de Madrid disfrutando de este buen tiempecito. Hemos dejado ya la gabardina, la bufanda, el paraguas. Bueno, de momento lo hemos dejado en el armario. Esperemos que no lo tengamos que sacar dentro de unos días. Donde ya las cosas se han torcido un poquito, donde empieza a haber un poquito de niebla y nubarrones, es en el mercado. Nada, tenemos China, tenemos Ucrania, tenemos países emergentes. Tenemos a mercados de renta variable que han tocado ya máximos históricos, los inversores ahora empiezan a ser un poco más timoratos. El escenario ahora mismo, ¿cómo lo veis vosotros en Profim? Vamos a ver, nosotros el escenario que vemos es, para nada hay que asustarse, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros podemos decir ahora mismo a todos los oyentes. Es normal que haya correcciones, hay muchos focos de atención y de tensión. Sin duda alguna, ya lo venimos comentando, sobre todo en las últimas semanas, del foco de tensión que hay en Ucrania. Hoy mismo oíamos incluso que aviones rusos sobrevolaban espacio de Crimea, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo que esperemos es que no haya una guerra civil, y sobre todo una guerra civil a gran escala, que la diplomacia gane el terreno en ese sentido, ¿no? Pero es un foco de tensión que, lógicamente, bueno, pues inestabiliza a los mercados, sobre todo después, por ejemplo, en el caso norteamericano, después de llevar casi 5 años, le quedan, ya prácticamente ya hemos hecho los 5 años de subidas, ¿no? Lógicamente con sus correcciones. A eso hay que añadirle, efectivamente, los datos que proceden de determinadas economías emergentes. La más llamativa, sin duda alguna, sigue siendo China, ¿no? Cómo se va desacelerando y cómo eso está afectando al precio de las materias primas. Hemos visto caídas muy importantes, por ejemplo, en el caso del cobre, ¿no? Luego, también hay datos, llamémosle algo decepcionantes, tanto la parte japonesa como en el caso de Europa y, por supuesto, alguna en el caso de Estados Unidos. Hay que darse cuenta que el pasado ejercicio hablábamos de expectativas y ahora en este ejercicio esas expectativas se deben de cumplir. Es decir, tenemos que pasar a un escenario de realidades. Es decir, el mercado va a estar mucho más centrado en la macro y en la micro. Y yo en ese sentido lo que pienso, o lo que piensa Profim, es que, bueno, pues que el escenario es de relativo crecimiento económico, donde cada vez hay más países que pueden sumar de forma positiva al crecimiento económico, pero, y está el pero, es que estamos en un crecimiento económico ciertamente vulnerable. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es algo muy sencillo, ser muy selectivos. Es decir, no todo tipo de activo o todo fondo de renta variable nos va a servir, sobre todo a la hora de posicionarse en bolsa. Y algo que nosotros estamos insistiendo mucho, inversores con plazo de inversión inferior a 1 año que tengan posiciones o una estrategia en bolsa con posiciones en fondos de acciones que estén por debajo de la neutralidad por perfil de riesgo. Y aquellos inversores de más largo plazo, con un horizonte de inversión superior a 1 año, con unas posiciones en torno a la neutralidad. Yo creo, insisto, que estamos en una corrección que por otro lado además es sana. Pero ojo, estamos viendo como la bolsa norteamericana, que precisamente es la que ha roto máximos, tiene bastante, de momento, resistencia a caer fuertemente. Y es Europa, y además hay que decirlo, que es el mercado que además, donde vemos quizás más margen de obtener rentabilidad, sobre todo para este ejercicio, pues es el mercado donde se muestra quizás más inestable cuando hay correcciones. Pero ya digo, Europa, Estados Unidos son los mercados que nos gustan y sobre todo con esa estrategia. Hoy me interesa particularmente todo lo que tiene que ver con China. Caída del yuan, empresas, compañías que ahora mismo, pues bueno, ha habido ya algún default.
Hay otra empresa que la han suspendido en la bolsa de Shanghái, a la espera también de que se declare en quiebra. Hay mucha gente también que años anteriores pues apostó fuertemente por la economía china. Ahora mismo, con que hay que tener cuidado, se puede seguir manteniendo esa apuesta. ¿Cómo lo veis? Nosotros ahora mismo tenemos todos los sonares y todos los radares puestos en la renta variable emergente, tanto la renta variable como en la renta fija emergente. Es decir, ya hay ciertas oportunidades, pero de momento en el radar. No creemos que sea el momento oportuno para empezar a recomendar posiciones, sobre todo en la bolsa, en fondos de bolsa emergente. Y, por supuesto, dentro de la bolsa emergente, tanto Latinoamérica, hemos visto no un dato especialmente bueno de inflación, en este caso, por ejemplo, en el caso de Brasil, y en el caso de China, lo que estamos viendo, lo que estamos constatando es precisamente pues una desaceleración en el crecimiento económico chino. Y, evidentemente, eso tiene una repercusión sobre todos los países del mundo. Evidentemente, el impacto más directo es sobre las economías del sudeste asiático, e incluyendo, por supuesto, a Japón. Pero el foco de atención en el cual tenemos que estar muy pendientes, o uno de ellos, precisamente es China, porque, bueno, pues la transparencia de resultados macroeconómicos, y no digamos ya en el caso de las empresas, pues en algunas veces brilla un poco por su ausencia, ¿no? Y lo que hemos visto en el caso de China ha sido un crecimiento muy motivado, por un lado por netamente exportador, y por otro por una burbuja, quizás no me gustaría hablar de burbuja, pero sí un crecimiento muy ligado al crédito. Y lo que están pretendiendo precisamente las autoridades chinas es, bueno, pues que ese crecimiento de crédito no se traslade precisamente a una burbuja, ¿no? Lo que sí que es verdad es que las últimas noticias que teníamos procedentes de las autoridades chinas es que incluso si veían que el crecimiento se quedaba por debajo de ese objetivo del 7,5% para este 2014, incluso iban a permitir a la banca reducir sus coeficientes de reserva, ¿no? Es decir, para intentar estimular algo el crédito. Yo creo que es un poco, en ese sentido, un poco contrasentido, ¿no? Es decir, China va hacia un modelo cada vez más claro hacia la occidentalización en cuanto a crecimiento económico, y evidentemente, bueno, pues mientras eso se produce, que no se produce de la noche a la mañana, pues lo que vamos a tener es un foco en el cual vamos a tener que estar muy pendientes para ver cómo se comporta el mercado de materias primas, cómo las grandes compañías multinacionales, tanto europeas, japonesas o norteamericanas, pueden vender a los chinos, y a su vez cómo la demanda de China hacia los países tanto del sudeste asiático como, por ejemplo, tanto África como a Brasil, que pues ha aumentado sus relaciones comerciales, en ese sentido, cómo les va afectando. Con lo cual, por eso ya digo que es un punto que tenemos también lo seguimos continuamente, pero ya digo que por seguirlo, en este momento no creemos que sea el momento más oportuno para invertir ni en China ni en ningún producto de renta variable emergente. Después hablamos también un poco de Ucrania, pero antes, mañana se va a celebrar una nueva subasta del Tesoro. La del pasado martes, la rentabilidad de una letra a 12 meses cayó hasta el 0,56%. La verdad es que los depósitos a un año tampoco es que nos ofrezcan... Ya los hay incluso por debajo del 1. Ya los hay por debajo del 1, no es que ofrezcan una rentabilidad demasiado atractiva para un inversor conservador, que no quiera arriesgar demasiado, que quiera dormir tranquilito y que los depósitos ya no le renten por encima del 1%, tampoco las letras. ¿Qué fondo le recomendaríais? Yo creo que lo que le recomendaría, si el importe es suficiente para poder diversificar, yo le recomendaría 4 grupos de productos con un objetivo de precisamente dormir tranquilo, y esto es muy importante en la situación actual de mercados, con cierta inestabilidad, como decíamos hace un momento, y en segundo lugar, con objetivo muy claro de batir a los depósitos. No digo de batir a la inflación, porque la inflación en España ya vemos dónde está. Es bastante, bueno, es fácil, también es fácil, si no está bien uno asesorado, también equivocarse, ¿de acuerdo? Con lo cual, dicho esto, pues ahora mismo lo que recomendaríamos sería tener un 30% de nuestra inversión en fondos monedero, y así me gusta calificarlos, fondos de liquidez, fondos monetarios en euros, y que sean sobre todo fondos con comisiones atractivas. Y en ese sentido, miren ustedes, por citar dos ejemplos, y que ya hemos hablado largo y tendido en este mismo programa, GESConsul corto plazo ya lleva una rentabilidad del 0,55,
y el renta 4 monetario ya lleva una rentabilidad ni más ni menos del 0,41. Es decir, con poco más ya van a batir precisamente a los depósitos que se comercializan en España. Eso en productos líquidos, carcasa de fondo con una enorme ventaja fiscal y además, con una liquidez que de un día al otro yo puedo deshacer la inversión, ¿no? Pero junto con monetarios, con ese 30%, recomendaría 30% de la cartera en fondos de renta fija, combinando renta fija de corto o medio plazo, productos sobre todo flexibles europeos, tipo Carmignac Securité, ESAF Capital Plus de Espíritu Santo, con productos de renta fija corporativa de medio plazo, porque lo que estamos viendo, el escenario es de desinflación hoy por hoy en Europa, y en ese sentido, pues a pesar de que la rentabilidad que ofrecen los bonos de medio plazo de corporativos es baja, sigue siendo por encima de la inflación europea. Y productos como, por ejemplo, el Bontobel Eur Corporate Bond Mid Yield, pues puede aportar rentabilidad. 20% en fondos de retorno absoluto, que es ideal para el escenario ahora mismo que estamos viviendo, productos como Renta 4 Pegasus, que ya hemos hablado largo y tendido de él, o el producto de Julius Baer, el Absolute Return Europe, yo creo que son buenos productos para dormir tranquilos, y dejaría un 20% que sería un poquito la pimienta en mixtos de renta fija, pero tranquilotes, defensivos, que me intenten preservar el capital invertido. Y ahí dos ejemplos muy claros serían el Echiquier Patrimoine o el Cartesio X. Yo creo que son dos productos que, para darle un poquito de pimienta a la cartera, sin que nos deje de dormir, yo creo que esa combinación de esos 4 bloques, esas 4 patas como si fuera una mesa, como la que tenemos aquí maravillosa, pues sin duda alguna podríamos obtener un retorno por encima de los depósitos. Apuntado. Primera llamada, Manuel, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Luna, quería hacerle una consulta, si es tan amable. Claro que sí. El fondo BBV Metropolis Renta Fija y DVS European en Marcal. A ver qué les parece, si es tan amable. Muchas gracias, don Manuel. A usted, buenas tardes. Pues para dar un poco también oportunidad a mi compañero Juan Luis, que le tenemos aquí un poco, efectivamente, seguramente también podrás darle bastante luz a la cuestión. Bueno, pues muchas gracias, José María. Bueno, vamos a ver, son dos fondos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? El fondo de VA es un fondo que hay que entenderle, ¿de acuerdo? Aunque parezca que en su cartera ahora mismo pues tenga mucha renta fija, liquidez, sobre todo renta fija pública y privada, es un fondo flexible, ¿de acuerdo? Es un mixto flexible. El máximo de volatilidad que puede tener en el fondo en un momento dado se acerca al 9%, con lo cual quiere decir que en un momento dado el fondo puede tener bolsa. Es decir, si es un inversor que lo que está buscando es una seguridad, como decía José María antes, como un fondo monedero, pues es un producto que en determinados momentos va a asumir cierto riesgo. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir. Sí que es verdad que es un fondo que no lo ha hecho mal, es un mixto flexible, donde ahora mismo la posición en bolsa es muy pequeñita, pero ha tenido momentos en que ha tenido más posición, con lo cual hay que entender el fondo y saber uno en qué está invirtiendo en cada momento. Dicho esto, el fondo en el año lleva un 3%, más o menos, un poquito menos, en torno al 2,80, sobre todo debido a la inversión tan importante que tiene ahora mismo en renta fija pública, sobre todo periférica, sobre todo española. Lógicamente, pues ya hemos visto la evolución del bono de 10 años español en estos últimos meses, donde por encima del 4, pues ahora está en el 3,30 aproximadamente, con lo cual el recorrido que ha tenido en muy poco tiempo ha sido brutal. En ese sentido, pues tener cierto cuidado, porque bueno, ha corrido mucho y cada vez pues el recorrido que pueda quedar ahí es menor, lógicamente. Y luego, pues bueno, en un mercado más alcista, pues esa posibilidad de tener bolsa le da ese pimienta, sabiendo que es un fondo que pueda ser más. Con lo cual, conclusión, si lo que quieres preservar, buscaría fondos monedero, como dice José María, con Gesconsul corto plazo, y eso me lleva a la segunda, es decir, el fondo de WS Small Caps Europa, pues es un fondo totalmente diferente, 100% bolsa, vinculado a las pequeñas compañías europeas, que nosotros pues lo tenemos no solo en el radar, sino en las inversiones recomendadas a los inversores. Es decir, son productos, son empresas que debido al momento de ciclo económico y sobre todo por su tema más doméstico se ven menos influenciadas
por temas de divisas. Recientemente, pues con la crisis de divisas que vivimos en determinados países emergentes, hemos visto que afectan mucho más a las grandes empresas europeas que a las small caps, con lo cual el comportamiento ahora mismo de ese tipo de empresas son relativamente mejores que las grandes, con lo cual pueden ser dos buenas alternativas en ese sentido. Hay otras opciones como del fondo de Deutsche Bank que puede valorar, como el Grupama Avenir Euro. Sobre todo, nosotros nos fijamos mucho que tengan una posición importante en pequeñas compañías alemanas, ¿de acuerdo? Creemos que hay un nicho de mercado muy interesante y esa puede ser una opción a través del Grupama, a través de un fondo de Schroeder Smaller Companies, European Smaller Companies, pero este mismo también, el DWS European Small Cap puede funcionar. Ana, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Tengo un fondo corto plazo fin de BBVA y claro, entre las comisiones y lo poquito que da se está comiendo el capital, poquito a poco, pero bueno, está perdiendo rentabilidad. Entonces quería un fondo porque allí, bueno, preguntas y no te da más que los de ellos. Yo no sé si desde ahí se puede traspasar a uno que ellos me recomienden, aunque sea de otra gestora o de otra casa. Eso sí que no sabría cómo hacerlo. Si me lo pudieran explicar también. Si me recomiendan otro en otra casa. De acuerdo. ¿Algo más, Ana? No. De acuerdo. Muchas gracias. Le ayudamos. Bueno, lo importante es, entiendo, o quiero entender que doña Ana, dentro de su inquietud de ver cómo el banco gana o el fondo gana y a la vez la gestora gana porque tiene una comisión muy alta y el partícipe gana bien poco o nada, sobre todo quiero entender que lo que trata es de preservar el capital, como bien comentaba Juan Luis, y de obtener un retorno, pues oye, es que esté por encima de los depósitos, ¿no? Por eso voy a hablar sobre todo básicamente de dos tipos de productos alternativos a este producto. Pero antes, sobre todo antes, quería comentar algo muy importante. Fíjense ustedes, de verdad, todos los que tienen fondos de inversión y nos están escuchando en estos momentos, fíjense la comisión de gestión que tiene el producto o los productos que tienen en cartera. Esto es muy importante, sobre todo muy importante en los productos más conservadores. Desgraciadamente, uno se encuentra todos los días monetarios en euro con comisiones de gestión que rondan el 1%. Y claro, con los tipos de interés, Fernando, comentabas hace un momento la última subasta de letras del Tesoro y vamos a ver, si estamos hablando de rentabilidades por debajo del 1% y resulta que el fondo ya me está cobrando un 1%, pues yo no sé. A mí los números no me salen. Es decir, no me salen positivos para el partícipe. Salen, claro. Claro, entonces, este es un problema que muchas veces el inversor ve un producto que es tranquilo, defensivo, que está lejos de la bolsa, y entonces ya no tiene estos vaivenes a ver qué pasa con Ucrania, si sale un mal dato de una compañía norteamericana, o si se desacelera más o no Europa, pero no se dan cuenta de que lo que tienen en cartera resulta que tiene una rentabilidad, es muy baja, o incluso puede llegar a tener hasta retornos negativos en un año, precisamente y por culpa de la comisión. Con lo cual, una clave que les damos desde aquí y una recomendación, y que, bueno, nos alegramos que doña Ana se haya fijado en ello, es que se fijen en la comisión. Dicho esto, bueno, pues vamos a darle dos alternativas. Una podría ser dentro de la casa, que podría ser el BBVA Bonos Corporativos Flotante. Es un producto de renta fija de muy corto plazo, comisiones también, en este caso, atractivas, y sobre todo lo que están invirtiendo es en deuda privada, y lo que hace es que, ante la posibilidad de repunte del Euribor, que por cierto lo estamos viendo repuntar, ¿de acuerdo? Lo digo también, me lo digo hasta para mí, que tengo hipoteca, y todos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es importante, el producto, bueno, pues esos bonos pueden dar un retorno positivo, y de hecho ya lo está dando más que este producto que tiene doña Ana en la cartera, con lo cual, ahí podría haber una opción en un producto defensivo de renta fija privada de muy corto plazo. Otra idea, pues podría ser uno de los fondos que hemos comentado, que sería la renta fija de más corto plazo, pero que sea flexible. Yo cuando digo que sea flexible, que es un producto que pueda llegar a tener tanto la sensibilidad a tipos, o que pueda quedar hasta un año, o pueda llegar a una duración más alta, más sensibilidad a tipos, hasta llegando a 2 o 3 años. Y además que tenga una rotación importante de la cartera, es decir, que pueda estar posicionado en deuda periférica, ¿de acuerdo? O, si se ponen las cosas muy tensas, incluso tener en la cartera, pues, deuda alemana, ¿de acuerdo? Que parece que nos da poco, pero es una roca, como una caja fuerte, ¿verdad? En este sentido, el Carmenia Securité sería un producto, yo creo, muy, muy adecuado. Y si estamos dispuestos a asumir un poquito más de riesgo, y en la línea del producto que comentaba anteriormente Juan Luis, yo me quedaría, en este caso, con el producto de la gestora, en este caso, Echiquier Patrimoine,
de una gestora francesa, de una boutique, que yo creo que, bueno, pues pregunte de nuevo, como decimos cada miércoles, a su asesor, a su gestor, en este caso en el BBVA, que le ofrezca también productos fuera de la casa del BBVA. Vamos a tomar un poquito de aire, vamos a hacer una pausa muy cortita y aprovechamos para que Javier García Viviani nos cuente la agenda que hay prevista para mañana jueves. Si quieres renovar tu vieja cocina o instalar una nueva, Maffer Electrónica te da los mejores precios. Ven ya a nuestra tienda y pregunta presupuesto sin compromiso. Y recuerda que somos distribuidores oficiales de Silestone. Ven ya a Maffer Electrónica en calle Miguel Hernández 2, Maracena. Teléfono 958 410016. Ven a Maffer Electrónica y que no te tomen el pelo. Hola, ¿qué? ¿Eres de los que no llega a final de mes? ¿Quieres ahorrar? Con MMG Asesores podrás ahorrar en la factura de la luz de tu empresa o domicilio. Miles de clientes ya disfrutan del ahorro con nosotros, el boletín más barato de toda Granada. MMG Asesores Energéticos, en Plaza de las Infantas 3, frente Centro de Salud de Albolote. Anota ya el número de teléfono para cualquier información. 858 12 39 55. 858 12 39 55. Encuentra ya el verdadero significado de la palabra ahorro con MMG Asesores Energéticos. Asesoría Jurídica de Empresas La Mediana. Le ofrecemos asesoramiento laboral, fiscal y económico, mercantil, administrativo, urbanístico, civil, penal y medio ambiente. Consúltenos sin compromiso. Nos avalan nuestra profesionalidad y dilatada experiencia. Le atendemos de forma personalizada en el teléfono 958 46 59 02 o visítenos en calle Baza, local 10, en Polígono Juncaril de Albolote. La Mediana. Asesoría Jurídica de Empresas. El consultorio de cierre de mercados. Bueno, mañana a ver qué nos dice también la Comisión Lagares, cuáles son las recomendaciones que ha hecho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de cara a esa reforma fiscal que tenemos ya, bueno, iba a decir a la vuelta de la esquina, pero no, quedan todavía muchos meses para que conozcamos cómo va a quedar finalmente esa reforma. Hoy hemos escuchado al gobernador del Banco de España diciendo que hay que premiar al ahorro frente al consumo, es decir, que es partidario de que suba el IVA, pero esto del ahorro también es un toque de atención importante al gobierno. Si hay que aplicar la austeridad, ¿no? Hay que también predicar con el ejemplo, digo yo, a la hora también de tratar bien a la fiscalidad del ahorro y en este caso también a los fondos de inversión. Esperemos que mañana nos den alguna buena noticia y sobre todo que recoja ese testigo el señor Montoro. Sin duda alguna. Vamos a ver, el austericidio, que tanto se habla de él, de ser austeros, de gastar poco, eso lo sabían mucho nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Que tenían que vivir una economía de guerra, ¿no? Y evidentemente yo creo que lo hubieran hecho, casi no me cabe ni la menor duda, que lo hubieran hecho mejor que muchos de nuestros políticos que han estado a lo largo de la democracia en la cartera de sobre todo de finanzas, ¿no? Finanzas sobre todo en este caso de Hacienda que pública, cuando el ¿no? dinero es de todos, ya sabe usted que cuesta menos gastarlo. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que cuidar muy mucho en el sentido de que hay que saber dónde se gasta, ¿de acuerdo? Y hay mucho gasto improductivo, mucha empresa por ahí pública poco eficiente, con lo cual que no nos cuenten milongas en el sentido de que no, es que están pidiendo que se reduzca el gasto en educación y por eso esta gente que dice que hay que reducir el gasto es lo que piensa. Pues mire usted, aquí los que estamos precisamente en esta mesa ni estamos pidiendo que se gaste menos en educación, todo lo contrario, y tampoco que se gaste menos en sanidad, todo lo contrario. Pero claro, es que hay que reducir otro tipo de gastos y es donde pues no parece que vaya
anda por ahí las directrices. Como hay que equilibrar las cuentas, que se agarran a que, bueno, es que el Parlamento alemán es el que nos impone precisamente lo que tenemos que o no podemos gastar, ¿no? El Departamento alemán lo que hace es que cuadremos las cuentas. ¿Cómo las cuadramos? Pues como no estamos dispuestos a gastar precisamente lo improductivo, pues unos impuestazos que eso evidentemente merma mucho la capacidad de ahorro. El poco ahorro que tiene el ciudadano medio español, pues evidentemente lo que hay que hacer precisamente es también cuidarlo, porque de ahí es donde se puede generar riqueza, donde se puede generar valor, porque como nos sigamos endeudando más, lo que hacemos es cada vez expulsamos más la iniciativa privada. Y evidentemente nosotros trabajamos en una empresa privada, estamos en los micrófonos de una empresa privada y sabemos lo que cuesta todos los días levantarse, abrir estos micrófonos, ¿verdad? Creo. Y abrir todos los días, los cierres de una empresa, con lo cual hay que cuidar mucho a empresarios, trabajadores y ciudadanos. Y el ahorro es muy importante que se cuide, y en ese sentido esperemos que haya medidas no contraproducentes precisamente en un vehículo que yo creo que no es, ya lo comentamos en esos famosos mitos una tarde, ¿no? No es un producto para ricos, claro que todo lo contrario. El fondo de inversión es un producto es apto para todo el mundo. Uno de los productos que estaba comentando Juan Luis, desde 600 euros se puede invertir. Yo no creo que sea precisamente para alguien muy rico, pero claro, si nos dañan o nos lastran el ahorro, pues claro, evidentemente tenemos un problema. Le vamos a rogar a Luis que espere un par de minutos, enseguida le vamos a dar paso, pero antes nos escribe Andrés, dice que tiene 30.000 euros para invertir con un perfil moderado, él pone entre paréntesis con algo de riesgo, y quiere saber qué les parecen estos fondos, MFS Fund European Value y el Invesco Pan European Equity. Pues dos fondos muy buenos en Europa, cada uno en su forma y en su estilo, tienen un estilo de gestión totalmente diferente. La casa MFS se distingue más por una gestora, una casa más de valor, es decir, invierte en aquellas empresas pues más tradicionales en ese sentido, mientras que el Invesco pues es una casa más growth, ¿de acuerdo? Nosotros y viendo el pulso de mercado, pues todo lo que huele ahora mismo a growth nos llama más la atención. ¿De acuerdo? Con lo cual, en una cartera diversificada podría incluso entrar los dos productos, incluso alguno más. Hay un fondo de Henderson, el Horizon European, que está haciéndolo muy bien, algún fondo que pueda focalizarse más en la zona euro, y luego dentro de Europa hay muchas cosas, es decir, hay monopaís, como puede ser España o como puede ser Italia, que pueden ser opciones muy interesantes ahora mismo, con lo cual esos dos productos europeos pueden estar muy bien y encima complementarios, pero yo le sugeriría también que si la diversificación de su cartera, y entendiendo diversificación por como decimos nosotros, la diversificación buena, es decir, dónde estar, que haya expectativa de rentabilidad, pues bucee también en productos monopaís bien España, como puede ser el EDM Inversión o Caongo Delta, fondos que hemos hablado muchas veces, y alguno, pues bueno, como puede ser Italia, en el fondo Oyster Italian Opportunities puede ser una opción de esas, con lo cual si la cartera cabe, hay muchas opciones en Europa y todas bastante interesantes. Dicho esto, esos dos fondos buenísimos, interesantísimos, pueden ser complementarios. Luis, buenas tardes y perdona por la espera. Nada, muchísimas gracias por atendernos y por la orientación que nos dan. Gracias, caballero. Yo quisiera consultarles sobre 3 fondos de diferente perfil, a ver qué les parecen, y si alguno no les gusta, pues que me indiquen, si son tan amables, algún fondo que les pueda sustituir. Uno es el Pioneer Euro Aggregate Bond, luego otro es un fondo mixto que es el Invesco Pan-European IG Income, perdón por mi pronunciación, y el tercero es un convertible que es el Roder ISF Global Convertible Bond. ¿Qué le pasa a su pronunciación? Porque es muy mala, no, que ya yo creo que no, ¿eh? No he ido eso es porque no me ha oído usted a mí leyendo el nombre de los fondos. Y a veces sí, es complicado. Bueno, pues son ustedes encantadores, muy amables. Gracias, Luis, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bien, don Luis, vamos a ver, son 3 buenos fondos de inversión. Le ocurre, como antes en los comentarios que estaba haciendo Juan Luis, a 2 fondos de renta variable europea, ¿no? Vamos a ir uno a uno. En el caso del fondo de Pioneer, es un producto que invierte en renta fija europea. Esto que se llame Aggregate Bond es porque lo que está haciendo es un producto que puede tener alguna posición
en deuda pública, pero muy minoritaria, y sobre todo lo que vamos a tener va a ser deuda corporativa y también algo de high yield, ¿de acuerdo? Es decir, ataca quizás a los 3 tipos de renta fija, que los cuales podamos en estos momentos sentirnos cómodos. Además, una duración, es decir, una sensibilidad a movimientos en los tipos de interés de mercado de en torno a 3-4 años, es decir, tramos medios. Es un fondo que en el actual escenario de desinflación en Europa, sobre todo en la zona euro, creo que es un producto muy interesante. Nosotros estamos utilizando quizás otro tipo de productos, pero el fondo de Pioneer, que además tiene un muy buen track record, es decir, un buen histórico de rentabilidad, yo creo, don Luis, que se puede hoy por hoy de momento mantener. Invesco Pan-European High Income, pues es un producto fantástico. ¿Y por qué es un producto fantástico? Porque es un mixto, pero es un mixto que lo que hace es combinar las mejores ideas de renta fija de la casa Invesco, tanto de corporate como de high yield, y las mejores ideas de la renta variable, precisamente las mejores ideas del Invesco Pan-European Equity que anteriormente estaba citando Juan Luis. Es un producto, evidentemente, dentro de lo que es categoría de mixtos de renta fija, con algo más de volatilidad, sobre todo por el cierto peso que tienen en high yield y porque el Invesco Pan-European Equity pues es un producto más growth, pero es un fondo que yo creo que merece la pena contar con él si lo que queremos es tener un mixto que nos pueda, pues dar un plus de rentabilidad, sobre todo entre otros mixtos más tranquilos. Y luego en el caso del Global Convertible Bond, a nosotros nos gustan los bonos convertibles. Recordemos que son productos híbridos, son productos que tienen un bono, y ese bono tiene además la opción de la conversión en acciones, ¿no? Que se puede convertir en un momento determinado en acciones de la compañía de la cual tenemos ya los bonos, ¿no? En momentos alcistas de mercado de renta variable, el fondo tiene un buen comportamiento, no coge evidentemente todo el comportamiento de la subida de la renta variable. En momentos bajistas de bolsa suelen ser productos que caen menos, algunas veces incluso que algunos mixtos, incluso de renta fija más agresivos. Nos gusta el fondo, pero quizás quisiéramos un producto con nosotros, me van a perdonar la expresión, la delta, y no estoy hablando del ala delta, de volar, ¿de acuerdo? Pero tiene un poco de simbología, ¿no? Es decir, la sensibilidad que tiene el fondo precisamente a los movimientos de bolsa. Es decir, eso además viene en la propia ficha. Es cómo se comporta precisamente el fondo ante una subida de un 1%, en este caso la renta variable del índice, en este caso donde esté invirtiendo es un fondo global, pues en un índice de bolsa mundial, cómo se comportaría el bono o los bonos que tiene convertibles en cartera, y a la inversa, cómo se comportaría a la baja. Nosotros estamos optando en estos momentos por fondos convertibles, nos gustan, pero con una sensibilidad a bolsa un poquito más baja, y además fondos un poquito más de corto plazo que este producto, que insisto, nos gusta. Y dentro de esta categoría, por ejemplo, el fondo de JP Morgan o el del Deutsche Bank, también convertibles, son muy buenos fondos. Pero fíjese usted precisamente en el producto de ODO, el ODO Convertible TAUX. No sé francés, lo lamento, es inglés, pero en francés no, pero para que todo el mundo, es TAUX, terminado en X, es un producto que con una volatilidad muy, muy controlada, es un producto que tiene unos retornos muy interesantes para estar invertido precisamente en bonos convertibles. Jesús, hola. Jesús. Jesús, que ya estamos contigo. Jesús. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Quiero preguntarle por el Mutafondo Valores, FIA, y el Mutafondo España, que lo he contratado hace unos días. De acuerdo. Muchas gracias. Pues dos buenos productos de nuevo. La verdad es que los oyentes, los fondos que nos preguntan, son fondos muy interesantes. La Mutua, sobre todo, yo siempre que me hablan de los fondos de la Mutua, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que decía José María al principio, las comisiones. Es decir, es importantísimo ver el rango de comisiones en cada tipo de producto, y la Mutua, si destaca en algo, es que sus productos no son caros, ¿de acuerdo? Aunque es una muestra de que lo barato no está reñido con la calidad, con lo cual son productos que además de ser con comisiones de gestión bastante aceptables, pues tienen un equipo detrás con una calidad excelente en ese sentido. Tanto Mutafondo Valores como Mutafondo España pues son dos productos muy vinculados a lo que es la zona de renta variable europea y española, que lo están haciendo muy bien. En la Mutua también hay otro producto, que es el Small Caps España,
Bolsa España, de pequeñas compañías, que puede ser una acción también bastante interesante, con lo cual ahora mismo, y teniendo en cuenta que tendrá que ser, o posiblemente sea, la parte más agresiva de una diversificación de cartera, pues son productos que puede mantenerlos perfectamente, con lo cual chapó. En 3 minutos, a ver qué me podéis decir de este correo que nos escribe Laura. Dice que tiene un perfil equilibrado y pregunta por el Aviva corto plazo y Franklin European Growth Fund. Pues bueno, los lleva los dos. Sí, bueno, pues me imagino que no será solo los 2 fondos que tengan cartera, doña Laura, ¿de acuerdo? Pero si la opinión es ¿qué nos parecen? Fantásticos. Cuando nosotros decimos que un fondo es bueno, es porque, primero, destaca dentro de la categoría, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, y luego porque está invirtiendo en los mercados que nos gustan. En el caso de la Aviva corto plazo es ese tipo fondo monedero, que hablaba antes con el GESConsul corto plazo, con el Renta 4 monetario, y la Aviva corto plazo cumple ese requisito, es un excelente producto monedero, liquidez. Y luego, como nos gusta de cara al 2014 la renta variable europea y, como bien decía antes Juan Luis, con sesgo hacia crecimiento, que tenga un producto como el Fidelity European Growth, que abarca toda Europa, no solo la zona euro, y con ese estilo de crecimiento, es decir, mucho valor industrial, también alguna compañía de mediana y pequeña capitalización, yo creo que es un buen producto para tenerlo en cartera. Espero que no sean los 2 fondos que tengan cartera, sobre todo por el tema de la diversificación. Y luego, sobre todo, que ha dicho el fondo de Franklin, que siempre son casas un poco más agresivas, ¿no? Pero insisto, ambos fondos nos gustan para un perfil equilibrado. Y quería preguntaros, me lo he dejado para el final, pero bueno, ¿qué pasa en Ucrania? Si se recrudece la tensión, ¿qué activos refugios recomendáis vosotros en Profim? Venimos hablando durante todo el programa del oro, pero vosotros exactamente, ¿dónde situaríais un poco el foco? Lógicamente, lo primero que pensar es que si hay un recrudecimiento general en el escenario ucraniano, lo que hay que dar la vuelta es a la estrategia que hasta ahora se está llevando. Lógicamente habrá que ir a los cuarteles de invierno y en ese sentido hay que ir a activos refugio. Tradicionalmente, pues uno de ellos es el oro, la plata puede ser también, pero también algunos activos refugio interesantes son monetarios ligados a divisas, es decir, el yen en este caso puede ser una herramienta interesante, con lo cual hay renta fija, es decir, hay bastantes activos donde se puede estar seguro y encima intentar ganar rentabilidad incluso en esos escenarios. Los fondos de inversión tienen esa gran ventaja, que siempre hay una oferta para cada momento de mercado, con lo cual, si cabe, pues el asesoramiento independiente pues influye más aún en este tipo de decisiones, porque cambiar de estrategia no es fácil y sobre todo luego si hay un cambio de estrategia y sabes decidir dónde ir en función de lo que está pasando, pues son decisiones que si salen bien ahorran muchísimo dinero, con lo cual el asesoramiento al final sale hasta barato en ese sentido. Perfecto, ya quedan poquitos rayos de sol, pero bueno, el tiempo es excelente para tomarse una Coca-Cola, darse un pasito y ver un buen por Madrid, atardecer, por ejemplo, muy bonito, sí señor, ahí lo he apuntado. José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim, y Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profim. Ha sido un placer. Mañana os escucho con Susana Criado en Capital Intereconomía por la mañana. Muchas gracias. Gracias y hasta el próximo miércoles.